Okay, hello. Good morning to everyone. So, people, welcome to this new session. So, remember that today we're going to work on the session number 11, right? Give me just 1 second. Okay, so we are going to work with the worksheet 11.4 today, and also remember your attendance, okay? This is the password for your attendance, which is really important. So I'm gonna share this here. Okay, people. So we're gonna check that today we're going to talk about Angular and its features. El día de hoy vamos a hablar sobre Angular y sobre sus características, como los aspectos importantes y, bueno, para que cuáles son, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, por acá tenemos esta imagen, dice Angular features, we have TypeScript, improve dependency injection, improve data binding, directive, improve routing, browser support, cross-platform, and mobile development. So, ok. Antes de continuar, de pronto, ¿qué sabemos sobre Angular? Hemos llegado a escuchar eh, sobre esta herramienta. De pronto, algo que podamos decir al respecto o no tenemos mucha idea al respecto. En lo personal no lo había escuchado antes, profe. Bueno, profe, yo he escuchado que es una herramienta que va enfocada al frontend, de cara al usuario, y que es como para el tema también de la de qué, de cómo mostrar la interfaz visual entre lo que hemos programado y que como la parte del desarrollo web, pero de cara al usuario, la interfaz. Exactamente, por ahí es la cosa y Angular exactamente se enfoca o lo vamos a trabajar enfocados en el frontend. Básicamente, esa es como la parte más esencial y la más destacada de Angular. ¿Listo? Entonces, como siempre, bueno, la mayoría de las veces vamos a hacer un ejercicio relacionado con un video. El video dura 2 minutos y 44 segundos, creo. Y vamos a ver what is Angular, ¿cierto? Cuáles son sus principales componentes, para qué sirve, etcétera, etcétera. Pero a través de este video vamos a responder unas preguntas que se encuentran en la plataforma. So, recuerden que estamos en la sesión número 11, ¿cierto? Allí nos vamos a encontrar con una actividad que se llama Angular Video. Debemos tener mucho cuidado porque solo vamos a tener un intento, ¿listo? Solo vamos a tener un intento y pues máximo va a haber un tiempo de 15 minutos. Es muy sencillo, son preguntas de opción múltiple. ¿Sí? Eh, ta. Solo hay la número 6 y es una pregunta abierta. Dice, what is the main programming language Angular uses? ¿Cuál es el principal lenguaje de programación que se usa en Angular? ¿Listo? Aquí lo debemos escribir. Esa es la única que vamos a escribir. El resto son opciones múltiples. Entonces vamos a mirar. Dice, Angular is a, sí,
JavaScript Framework, JavaScript Guide, and JavaScript Template. Entonces, lo mismo, debemos escoger la opción que consideremos adecuada, teniendo en cuenta el video. ¿Listo? Entonces, ¿qué es Angular? Es a JavaScript Framework, a JavaScript Guide, a JavaScript Template. Number 2, Angular helps developers too. Entonces, Angular le ayuda a los desarrolladores a create client-side web apps, create complex web apps y create server-side web apps. Como siempre, la recomendación con estos ejercicios es mirar los detalles. Muchas veces hay cascaritas o detalles, más que cascaritas son detalles, y creemos que esa es la respuesta, pero no lo es. Entonces miremos los detalles. ¿Listo? Entonces, bueno. JavaScript is the only language that, ¿cierto? Runs in the browser before the page has been loaded, runs in the browser while the page is loading, and runs in the browser after the page has been loaded. ¿Listo? Entonces, JavaScript es el único lenguaje que corre en el navegador antes de que la página sea cargada, corre o se ejecuta en el navegador mientras la página está cargando, o se ejecuta en el navegador después de que la página ha sido cargada. Como les digo, esta información está aquí, está en el video. All right. Después dice, Angular facilitates the creation of backend applications. Entonces, con lo que acabamos de hablar, de pronto ya podemos responder esta. ¿Verdadero, true or false? ¿Cierto? Falso. Number 5, Angular does not run on the server, it runs in the browser. Dice, Angular no corre en el servidor, corre en el navegador. ¿Eso es falso o es verdadero? Como les decía, ¿cuál es el lenguaje de programación principal en Angular? ¿Listo? Vamos a escribirlo. In conclusion, Angular is ¿cierto? En conclusión, entonces Angular es a collection of tools, una colección de herramientas, a collection of frameworks, una colección de frameworks, or a collection of code. ¿Listo? Estas son las preguntas que vamos a responder basados en el video. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el video y ya socializamos. Si de pronto les queda alguna duda, vamos tomando nota y ya lo socializamos antes de hacer el cuestionario. ¿Listo? So, let's go. What is Angular? Angular is a JavaScript framework that makes the creation of client-side web apps, so running in the browser, easier. What is Angular? Angular is a JavaScript framework that makes the creation of client-side web apps, so running in the browser, easier and more fun. Let's have a look. We have the client, so the browser, and we have a server. We send a request because we enter some URL and visit some page, and we get back a couple of HTML pages. This is how the web traditionally works. Now let's swap out the client with a mobile phone, and let's not think about a web page, but about a real mobile app for a second, downloaded from the App Store. If you think about that app, you'll recognize that it's highly responsive. You get a response almost instantly if you tap somewhere. It's really engaging. You have no page reloads. If data needs to be sent to a server, that happens behind the scenes, so you as a user never see a white screen and things like that. Would be nice if we could bring this feeling to the web too, and Angular helps us with that. So let's drop 2 of the pages, and let's assume our server only returns 1 page, a single page. We build a so-called single page application, and we can do this with just JavaScript. The
because JavaScript is the only language that runs in the browser after the page has been loaded. Now we can use JavaScript to change the page after it has been loaded and change things around, re-render the page, give the user the illusion of things happening instantly. So we tap somewhere and with JavaScript we can instantly change it. With just JavaScript this becomes cumbersome and difficult, and that is where Angular comes into play. It makes that easier. It's a collection of tools that makes building such apps easier. It makes it easy for us to react to events, handle user input, output content, re-render parts of the page or the entire page, give the user feedback, and so on. It makes it easy for us to build engaging front-end web applications with JavaScript without issues. And that's important though, we're talking about the front end. Angular does not run on the server, it runs in the browser. If you need to send data though, you can do this with the AJAX request, and you can also send this to a totally different server than the one that served the HTML file, so that is possible. So Angular is just that, a collection of tools like jQuery, but more powerful. It uses JavaScript, though Angular has one special thing. It uses TypeScript in between, which is a superset to JavaScript and compiled to JavaScript. It's pretty similar, and on Academind you find a lot of content on Angular and on TypeScript, so that this shouldn't be an issue. What is Angular? All right, people. So maybe do you have any question? De pronto tenemos alguna pregunta con respecto a este video o al tema. Video about Angular. Bueno, this is the group 7. Bueno, ahí les acabo de compartir el video. Como les digo, entonces en la sesión número 11 tenemos la actividad, o la encontraremos. ¿Sí? Vamos a tener un máximo de 15 minutos para responder a estas preguntas. ¿Listo? Son videos, son preguntas opción múltiple. Solo una es una pregunta abierta. ¿Listo? Vamos a trabajar entonces en este ejercicio, en estas preguntas, como para poder enfocarnos un poco en Angular. Digamos que si quieres ver el video nuevamente, lo podemos hacer. Tenemos 15 minutos, lo cual es tiempo suficiente. ¿Listo? Recuerden que para activar subtítulos en español, primero activamos los subtítulos en inglés y ya después volvemos a subtítulos y nos va a aparecer la opción de traducir automáticamente. Ya buscamos español. Ok. Sé que la traducción, hay cosas que de pronto no son tan claras, ¿cierto? Pero en general es muy acertada. ¿Listo? Así que entonces, la idea, como les digo, es responder las preguntas que están en la sesión número 11 en Angular Video. Vamos a ingresar y responder a estas preguntas. ¿Ok? Así que, let's go.
All right, my dear pupils. So we're going to continue with today's session, all right? Bueno. Entonces, vamos a continuar. Antes, de pronto tenemos alguna duda con respecto a la actividad que acabamos de hacer. Or everything is clear. Digamos que no hay dudas al respecto. All right, so we're going to continue. Vamos a ver otro video. Sí, con este video está en español. Lo que quiero es que ahondemos un poco más alrededor de Angular y su funcionamiento. Por ahora sabemos que es Angular y tenemos información, pero en este video vamos a entrar un poco realmente en qué es lo que hacemos con Angular, ¿cierto? Y cuáles son esos beneficios que nos da. ¿Sí? Este video pues está en español, entonces es un poco más fácil de comprender en este sentido, porque no, ¿cierto? Digamos que tenemos el idioma directamente, entonces no hay ningún problema. Vamos a ver el video, vamos a prestar atención, vamos a mirar como los aspectos más importantes y pues ya entonces continuamos. Video vamos a ver qué es Angular. En este video vamos a ver qué es Angular. Antes que nada vamos a aclarar que Angular y AngularJS no son los mismos, son incompatibles entre sí. Y estos dos frameworks sí fueron creados por la misma compañía Google. AngularJS fue liberado en el año 2010, mientras que la versión 2 de Angular fue liberada en septiembre del 2016. Cada 6 meses se libera una nueva versión y en vez de nosotros de llamarlo Angular 10, 11 o 12, simplemente lo llamamos Angular. Este framework Angular tardó 2 años en desarrollarse y tomaron el feedback de aquellos desarrolladores que habían trabajado en este framework AngularJS. Es decir, que en pocas palabras podemos decir que Angular no es la nueva versión de AngularJS, no es la evolución de AngularJS, sino que es el nuevo producto, es el nuevo framework de Google. Es un framework para crear SPA. Las siglas SPA significan Single Page Application o aplicaciones de una sola página. Otros frameworks muy populares del lado del frontend como React o Vue utilizan también este mismo enfoque. Nosotros cuando creemos nuestro proyecto vamos a tener una sola página, un index HTML y luego vamos a tener... Y a medida que el usuario utiliza una sola página, otros frameworks muy populares del lado del frontend como React o Vue utilizan también este mismo enfoque. Nosotros cuando creemos nuestro proyecto vamos a tener una sola página, un index HTML y luego vamos a tener componentes. Y a medida que el usuario vaya navegando por los distintos componentes, Angular lo que va a ir haciendo va a ir creando, actualizando y destruyendo esos componentes. Utilizando este enfoque SPA, la primera carga en aplicaciones grandes puede ser un poco lenta porque se tienen que traer todos los componentes, librerías, módulos, servicios, con lo cual la experiencia del usuario puede ser un poco lenta. Pero en lo que es Angular nosotros podemos implementar lazy loading o carga perezosa y podemos configurar para que cuando el usuario ingrese por primera vez a nuestra aplicación solamente se traiga algunos componentes y a medida que el usuario va navegando por las distintas otras secciones se vaya trayendo los demás componentes y módulos. Es open source y desarrollado por Google, es decir que hay un gran equipo trabajando y mejorando este framework. Hay una gran comunidad, existen muchísimos tutoriales en Google, en YouTube, en Udemy. Por lo tanto, si nosotros tenemos algún problema, podemos ir a Google, podemos buscar algún tutorial, podemos buscar ese error y seguramente alguien ya posteó ese mismo error y seguramente alguien ya respondió, con lo cual podemos ir resolviendo nuestros problemas muy rápidamente. Separa completamente lo que es el frontend y el backend. Es decir, que vamos a tener dos proyectos totalmente distintos, con gente, si queremos, 100% especializadas en el frontend y otra gente especializadas en el backend. En el backend podemos utilizar cualquier tecnología como Netcore, Node, PHP, Java y simplemente luego a través del protocolo HTTP podemos comunicar datos entre el frontend y el backend.
Utiliza el patrón modelo vista controlador, con lo cual nosotros podemos tener el código mucho más ordenado y limpio. Está basado en TypeScript. TypeScript es un superset de JavaScript creado por Microsoft, con lo cual nosotros podemos tipear nuestras variables, nuestras funciones, la devolución de las funciones. Pero en definitiva, los exploradores entienden JavaScript. Entonces nosotros cuando nosotros deployemos nuestra aplicación, lo que va a hacer Angular es tomar estos archivos TypeScript y lo va a transpilar a JavaScript, que es el lenguaje que entienden los navegadores. Está basado en componentes. Un componente es un trozo de nuestra aplicación que resuelve algo y que puede ser reutilizable en la misma aplicación o en otra aplicación. Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un árbol de componentes, que es lo que vamos a estar haciendo. Y después, bueno, también hay que ver cómo se pueden pasar datos entre los componentes, que en Angular hay varias maneras de pasar datos en lo que es entre componentes. Tenemos a disposición lo que es el Angular CLI. Con el Angular CLI nosotros vamos a poder crear el esqueleto de nuestro proyecto. Acá con el comando ng-new podemos crear el esqueleto de nuestro proyecto. Con el comando ng-serve podemos generar un servidor de desarrollo. Todo lo que nosotros pongamos con el comando ng es que lo estamos utilizando con el Angular CLI. Vamos a poder utilizar herramientas de testing, generar componentes, generar servicios, directivas, buildear nuestra aplicación, etcétera. Tenemos una gran cantidad de extensiones en los editores que nosotros vayamos a utilizar. El más popular hoy en día es Visual Studio Code. Es un framework completo, es decir que nosotros no necesitamos instalar librería de terceros. Ya tenemos librerías para el manejo del ruteo, librerías para hacer las peticiones HTTP hacia algún backend, otras librerías para el manejo de formulario, para hacer testing, etc. Cada 6 meses se libera una nueva versión en donde se ponen nuevas mejoras y también se arreglan bugs. Utiliza esta terminología en donde la Z se va incrementando a medida que se van arreglando bugs. La I son cambios menores que no rompen la compatibilidad con las versiones anteriores. Y la X son cambios que sí pueden romper la compatibilidad. Esta X es cuando pasa de la versión 11 a la 12, la 12 a la 13. Pero nosotros tenemos, si queremos actualizar nuestro proyecto de una versión a otra, tenemos esta herramienta. Y algo que les recomiendo es que si ustedes quieren pasar, por ejemplo, de la versión 10 a la 12, es recomendable primero pasar de la versión 10 a la 11 y de la 11 a la 12. Está basado en la librería RxJS. Esta es una librería para la programación reactiva que utiliza el patrón Observer. Bueno, los módulos de Angular, la gran mayoría de módulos de Angular fueron creados utilizando esta librería. Si van a programar en Angular, es fundamental que sepan utilizar esta librería. Es amigable con otros frameworks, como por ejemplo con Ionic y NativeScript, que estos frameworks se utilizan para desarrollar aplicaciones móviles híbridas, es decir, que nosotros vamos a poder, que pueden ser utilizadas tanto en iOS como en Android, con un solo código de fuente. Y Ionic y NativeScript lo utilizamos utilizando Angular. Y para lo que es el manejo del SEO, podemos utilizar Loctario Universal. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y dar. All right, my friends. Listo, people. Entonces, como pueden ver, Angular es algo realmente, o es una herramienta muy, muy completa para el desarrollo de la parte del front-end, ¿cierto? Y nos brinda muchas herramientas, muchas facilidades. Bueno, hasta este punto quisiéramos, no sé, agregar algo o alguna que nos haya interesado. Bueno, antes de continuar, quisiera preguntarles, por ejemplo, en Angular se maneja algo que es el SPA, ¿cierto? El Single Page Application. ¿Alguien sabe de pronto a qué hace referencia o por qué se le llama? ¿Como una aplicación de una sola página o por qué Angular funciona así?
y para qué sirve o cuál es la situación relacionada con esta parte. The Single Page Application. ¿Alguien de pronto lo sabe? Bueno, cuando hablamos de SPA, ¿cierto? SPA, ¿cierto? No, sino la S, la P y la A, Single Page Application. Igual en el primer video lo decía, es como, por ejemplo, en las aplicaciones de nuestro celular, nosotros ingresamos y digamos que no, en general no hay que esperar como que la página cargue para, no, sino como que el proceso, la transferencia es inmediata. Con Angular lo que se trata de hacer es que esa misma experiencia suceda en las páginas web, ¿sí? Que no se tenga que como esperar a que se cargue una página completa, sino que sea una sensación como que todo sucede inmediatamente. Entonces, las aplicaciones, ¿cierto? Las aplicaciones de una sola página como tal, ¿qué son las aplicaciones de una sola página? Dice que, ¿cierto? Entonces, las aplicaciones de una sola página, lo que les decía, el SPA, Single Page Application, ¿cierto? Son excelentes para ofrecer una experiencia de usuario excepcional, ofrecen velocidad, implican un proceso de desarrollo optimizado y consumen menos recursos del servidor. Sí. Entonces, básicamente, el Single Page Application lo que busca es que digamos, nuestra página no esté cargando nuevas páginas, sino que tengo una sola página, ¿cierto? Y toda la información se arrastra hacia esa página en vez de cargar nuevas páginas constantemente. Entonces, digamos que esa sería como un poquito la diferencia al modelo tradicional. ¿Listo? Por ejemplo, acá dice, los gigantes tecnológicos como Google utilizan aplicaciones de una sola página como Gmail y Google Maps para deleitar a los usuarios. Por lo tanto, si está pensando en crear una aplicación, SPA puede ser una buena opción en función de sus requisitos de una aplicación más rápida, compatible con varias plataformas y con muchas funciones para sus negocios, redes sociales y otros casos de uso. Miremos acá. Una aplicación de página única o página de, ¿cierto? Es una única página web, sitio web o aplicación web que funciona dentro de un navegador web y carga un solo documento. No necesita recargar la página durante su uso y la mayor parte de su contenido sigue siendo el mismo, mientras que solo una parte necesita actualizarse. Cuando es necesario actualizar el contenido, el SPA lo hace a través de las API de JavaScript. De esta manera, los usuarios pueden ver un sitio web sin cargar toda la página nueva y los datos del servidor. Como resultado, el rendimiento aumenta y le apetece utilizar una aplicación nativa. Ofrece una experiencia web más dinámica a los usuarios. Los SPA ayudan a los usuarios a estar en un único espacio web sin complicaciones de manera fácil, funcional y sencilla. Bueno, acá tenemos Gmail, Facebook, Trello, Google Maps, etc. Y bueno, les voy a compartir este artículo para que, ¿cierto? Les voy a poner SPA Single Page Application. Por ejemplo, ¿cierto? Obviamente las personas que estén interesadas en este ámbito pueden utilizar y les puede hacer mucho bien utilizar esta herramienta. Sobre todo para los que están enfocados en las aplicaciones web y este tipo de tecnologías. ¿Ok? Ahí está. Ya les he compartido entonces el artículo correspondiente
para que lo tengamos, pues, digamos, ahí a la mano. Y no se nos olvide qué significa SPA, Single Page Application. Y la idea no es cargar varias páginas, sino que simplemente se carga lo que se vaya necesitando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Espero que en términos generales tengamos una idea un poco más clara de lo que es Angular, ¿cierto? Cómo funciona, para qué lo podemos utilizar, ¿cierto? Como le digo, en términos generales. No sé si de pronto podamos enfatizar en algo específico o vamos bien. Digamos que la información ha sido clara o nos gustaría afianzar algún tema. Con mucho gusto lo hacemos. All right, people. ¿Listo? Realmente, como les digo, la idea es siempre que estos temas queden claros, porque pues yo sé que de pronto para la mayoría son nuevos, pero son herramientas que al menos que nos hablen como, bueno, una aplicación que sea mucho más dinámica y más rápida y como que digamos, wow, tenemos esta opción y no es difícil de aprender. Digamos que Angular considero que de pronto es más como un paso a paso y aprender cómo funciona ese paso a paso. ¿Listo? Ok. Entonces ahora vamos a pasar a revisar lo que es el vocabulario. La mayoría de los términos que vamos a ver hoy ya los conocemos, ya los hemos trabajado. Eh, Solo es cuestión de revisarlo, ¿cierto? So, the first term we have is deployment target. ¿Cierto? El primer término que tenemos es deployment target. Y vamos a ver, dice, a deployment target is nothing more than the minimum version of the operating system the application can run on. This means your application is compatible for iOS 9 and above devices. Bueno. ¿Qué entendemos por deployment target? ¿Quién me dice más o menos? Tratemos de, si no sabemos de pronto, tratemos de adivinar. ¿Qué podemos entender por deployment target? Profe, es cuando la aplicación está lista para ser usada. Jorge, ese sería solo deployment. Sí, señor. ¿Listo? Sí, gracias. Pero estamos hablando de deployment target, digamos. Entonces, what do you think? ¿Recordamos qué significa target? All right. Bueno. De pronto, sí. Entonces, deployment sí es más despliegue. Vamos a hablar de un objetivo de Profe. despliegue. Igual, las traducciones no son buenas. ¿Sí? ¿Alguien me habla? Sí, lo de target se refería como un objetivo principal. Usted ha colocado un ejemplo que terminar esta aplicación debe ser nuestro objetivo principal.
Referencia tarjeta. Exacto. Entonces, es que deployment, no sé, se lanza. Entonces, deployment target hace referencia a la versión mínima de un sistema operativo en que la aplicación puede funcionar. Como sabemos, no sé si ustedes han visto, pero a veces aparece en internet. Los celulares de este tipo no podrán usar WhatsApp, ¿cierto? Por ejemplo, los celulares muy antiguos, ya con un sistema operativo muy antiguo, o muchas aplicaciones no funcionan en estos celulares. Es porque el deployment target cada vez es más y más alto. Entonces, lo mismo, por ejemplo, si nosotros estamos creando una aplicación, ¿cierto? Y en este momento estamos en el iPhone 13, ¿cierto? Creo que es el máximo. No sé qué iOS, no sé si alguien sabe. Pongamos que el iOS más alto que en este momento estamos trabajando es el 9. Si yo desarrollo una aplicación y le pongo que el deployment target iOS 9, eso quiere decir que un iPhone que tenga un iOS 8 no va a poder, o la aplicación no va a correr en ese iPhone, solo desde el 9 en adelante. ¿Sí? No sé si de pronto sí queda claro en ese sentido. O de pronto tenemos. Igual, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en, espérenme por acá, cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en Android Studio, digamos que ahí nos aparece la opción y se llama Deployment Target. Entonces, la versión, digamos que en la cual nos enfocar o desde cual queremos, ¿cierto? Entonces, había una pregunta, podemos hacer, bueno, estoy haciendo mi aplicación, ¿qué sería lo mejor? Poner un deployment target bajito, como, no sé, un Android 5, ¿cierto? O poner un Android o un deployment target, un Android, ¿cierto? 9, o no sé en este momento en qué versión de Android sea como la más alta. Entonces, digamos que es algo que debemos tener muy en cuenta al momento de desarrollar nuestras aplicaciones para saber dónde quiere que funcione o desde qué punto en adelante queremos que funcione. Ok. Aquí está. Por ejemplo, miremos esta imagen. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos en Android, dice Select Deployment Target. Mire, Nexus 9, Android 10, API 29. Muchas veces no nos da las opciones de escoger una versión más antigua. Quiere decir que nuestra aplicación va a funcionar a partir de este y hacia arriba. Todos los dispositivos que tengan un Android menor a 10, ¿cierto? Desde el 10 está bien, pero si tienen un Android 8 o 9, 9 punto algo, no van a poder correr las aplicaciones. Entonces, no sé si las he llegado a pasar, que hemos intentado descargar aplicaciones y muchas veces ni siquiera aparecen o se descargan pero no funciona. Dice que no hay compatibilidad. ¿Listo? Mira acá, dice Select Deployment Target. Y así es como lo vamos a ver. Correct. Sí, profe, Y, gracias. sí.
Y recuerden que deployment solito sí hace referencia al despliegue cuando el producto ya sale al mercado, ¿cierto? Pero pues deployment target sí hace referencia a eso como tal. Y entonces, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué es deployment target? Como dice acá, es la versión mínima, ¿cierto? En la que una aplicación, bueno, es la versión mínima del sistema operativo en la que una aplicación puede funcionar. ¿Listo? Entonces, deployment target es la versión mínima en la que una aplicación, bueno, es la versión mínima de un sistema operativo en la que una aplicación puede funcionar, digámoslo así, ¿listo? Es la versión mínima de un sistema operativo. All right. So, then we have build. Entonces, build es un verbo, ¿cierto? And it's similar to construct something by putting parts or material together. For example, I want to build my new application in 2 months. Entonces tenemos build, literalmente es construir, ¿cierto? Vamos a construir. Físicamente tiene el mismo significado. Podemos construir una casa, podemos construir una empresa, inclusive texto. Y en programación, digamos que build puede ser un sinónimo de desarrollar o bueno, de desarrollar, ¿listo? Por ejemplo, I want to build, yo quiero construir mi nueva aplicación en 2 meses, o I want to develop, ¿cierto? Quiero desarrollar mi nueva aplicación en 2 meses. Entonces, build va a ser un sinónimo de desarrollar, pero en programación, porque estamos hablando de no tener nada y construir algo desde cero, ¿cierto? Como lo que se hace con una casa. Entonces, así mismo va a funcionar en programación. All right. Y recuerden que la U no se pronuncia. Entonces decimos build. ¿Ok? En este caso, para que lo tengamos muy, muy presente. Then we have scalability. ¿Qué entendemos? Yo sé que lo hemos visto. ¿Qué entendemos por escalabilidad? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué es la escalabilidad? Obviamente, si lo enfocamos, por ejemplo, en las aplicaciones, ¿qué quiere decir que mi aplicación es escalable? O que necesito agregarle esa característica de escalabilidad a mi aplicación o a mi página. ¿Qué significa eso? ¿Quién lo recuerda o lo sabe exactamente? Profe, ¿tiene que ver con el buen rendimiento? Ok, el desempeño. Sí tiene que ver con el desempeño, pero algo más allá. Ok, entonces vamos a ver qué dice, qué tenemos. Dice, scalability is an attribute that describes the ability of a process, network, software, or organization to grow and manage increased demand. Entonces, escalabilidad es un atributo que describe la habilidad de un proceso, red, software o organización de crecer, ¿sí? Entonces, ¿qué es escalabilidad de acuerdo a esto? Es la capacidad que tiene un proceso, una red, un software o una organización de crecer y administrar una demanda creciente. Entonces, ¿qué es escalabilidad? Si yo digo que mi aplicación tiene que ser escalable, es que primero mi aplicación va a tener muy poquitos usuarios. Por ejemplo, Facebook. Al principio tenía muy pocos usuarios, pero a medida que Facebook fue recibiendo más usuarios, obviamente la demanda creció muchísimo y el manejo de datos, de información también aumentó. Entonces, Facebook, la aplicación, tiene que tener la capacidad de resistir y funcionar a medida que haya más usuarios y haya más información y sea más demandante, ¿sí? Entonces, yo diría que escalabilidad
podríamos tener un sinónimo de evolución o podría ser de adaptación también, ¿sí? La capacidad de mi aplicación de crecer, ¿sí? Básicamente es eso. Por ejemplo, en el mundo pues, de los negocios, si yo tengo un negocio y digo que mi negocio es escalable, eso quiere decir que mi negocio puede crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, ¿sí? Un negocio que no es escalable es un negocio que tiene un techo y de ahí no va a pasar por más que se haga. Lo mismo pasaría con una aplicación. Yo digo, no, mi aplicación tiene un límite que si llego a 10.000 usuarios, ya no puedo tener más usuarios porque mi aplicación no aguanta. O sea, no es escalable porque ese es el máximo a lo que puede llegar. ¿Listo? Listo. No sé si tengamos de pronto dudas con este término. Quisiéramos afianzar o vamos bien. Ok. Entonces, recordemos, escalabilidad. Es la capacidad que tiene mi aplicación de crecer, digámoslo así. Yo lo definiría así. Y pues mi aplicación, ¿cómo crece? Pues a medida que haya más demanda, esta igual puede evolucionar. ¿Listo? Ok. Después tenemos un template. So what is a template? It's a document that contains formatting, styles, and sample text that you can use to create new things from something pre-defined. Entonces recuerden que un template es una plantilla, algo que ya está, o un documento que ya está prediseñado, que nosotros no solamente lo aplicamos y rellenamos y listo, ¿ok? Es algo que nos facilita la vida en programación, obviamente es supremamente útil y sencillo, ¿listo? An array, ¿cierto? Tenemos array. Dice, an array is a collection of similar types of data. Dice que es una colección de tipos de datos similares, an array, ¿cierto? Si lo traducimos, sería un arreglo o algo así, lo cual pues no me dice mucho, entonces, bueno. Dice, for example, if we want to store the names of 100 people, then we can create an array of the string type that can store 100 names. For example, the string array new string 100. Here, the above array cannot store more than 100 names. Esto es un poco más técnico de cómo funciona ya en la programación. Quise como traerles este ejemplo, ¿listo? Pero literalmente, ¿qué es un array? Es una colección de tipos de información similares, ¿cierto? Entonces vamos a tener, en este caso, por ejemplo, nombres. Sí, tenemos un array que se llama, pues cierto, que hace referencia a los nombres. All right. Then we have an integrated development environment, IDE, ¿cierto? Entonces es un entorno integrado de desarrollo donde tenemos herramientas, dice. Is software for building applications that combines common developer tools into a single graphical user interface. Entonces, ¿qué es un IDE? Es un software para la creación de aplicaciones como Android Studio, como inclusive Visual Studio también puede ser un IDE, y todas estas herramientas. Cuando hablamos de Xamarin, etcétera, etcétera. ¿Listo? Después tenemos Achieve. 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 Bueno, primero las es no se pronuncian, ¿ok? Decimos, y la V suena como una F. Achieve. No, digamos, no es normal decir achieve o achieve, no. Achieve. ¿Listo? Como verbo y significa lograr o alcanzar, y pues estamos hablando de metas u objetivos y básicamente es lo que queremos lograr. So, ¿qué es lo que queremos lograr en este curso? What is that we want to achieve in this course? ¿Cierto?
Entonces dice, por ejemplo, bueno, ¿qué es achieve? Is successfully bring about or reach a desired objective or result by effort, skill or currency. Entonces, satisfactoriamente lograr o alcanzar un objetivo o un resultado, pues con eficiencia. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que queremos lograr en este curso? What is that we want to achieve? ¿Cierto? Entonces, queremos lograr que los estudiantes consigan trabajo. Entonces, we want to achieve that the students find a job. Por ejemplo, eso es lo que queremos lograr como verbo. ¿Listo? Achieve. And finally, we have features. Recuerden, este término lo hemos trabajado muchísimo también. Features. Y decimos features. ¿Ok? Entonces aquí suena como una I. Features. A distinctive attribute or aspect of something or similar to characteristics. Y eso sería nuestro vocabulario para hoy. Tenemos features, achieve, ¿listo? IDE, lo vamos a conocer. Siempre que escuchen IDE, es an integrated development environment. Array, template, scalability, build and deployment target. Recuerden que la 1 la pronunciamos, decimos build. Ok, entonces les voy a compartir esto y mi pregunta de siempre es, ¿tenemos alguna duda con algún término? ¿Quisiéramos enfatizar en alguno de los términos? All right, so we're going to continue. Como siempre tenemos la práctica del vocabulario, que es importantísimo para verificar que sí entendimos los conceptos. Estamos trabajando la sesión número 11, ¿cierto? Y ya les habilité la actividad que se llama Angular Vocabulary. Aquí dice que entonces tenemos 2 intentos. We have 2 attempts and we're going to get. Y vamos a tener la calificación más alta, es la que va a prevalecer. Mismo ejercicio que hemos hecho siempre, tenemos oraciones a las cuales les hace falta un término. Nosotros siempre debemos arrastrar. We have to drag each term to the. Debemos completar cada una de las oraciones. ¿Listo? Y tenemos 2 intentos. Y entonces esto es lo que vamos a hacer en este momento para verificar que realmente quedaron claros el significado de esto. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, ya saben, cualquier duda o pregunta me lo hacen saber. Con mucho gusto les colaboro, ¿ok? Esta parte de IDE y con la S está hablando en plural, ¿listo? Como los entornos de desarrollo integrados, hablando en general, ¿listo? Para que de pronto no nos vayamos a confundir.
All right, people. Bueno, sé que algunos ya terminaron la cuestión del vocabulario y otros todavía lo están realizando. De todas formas, les voy a explicar de una vez nuestra actividad final. ¿Listo? Para el día de hoy tenemos un resumen o vamos a hacer un resumen. Un resumen. ¿Listo? Entonces, bueno, lo primero es lo siguiente. En el worksheet tenemos cierta información. Vamos a verlo. Un poco sencilla, digámoslo así. Si nosotros bajamos, vamos a encontrar con la lectura y nos encontramos con este es nuestro texto en el cual tenemos el día de hoy. ¿Sí? Nos dan como las características o las features más destacables de Angular, ¿sí? Y ya, es lo único que tenemos. Entonces, por eso tenemos este link a este artículo. ¿Sí? En este artículo tenemos información mucho más exacta, mucho más específica acerca de Angular. ¿Listo? Entonces, allí nos vamos a basar para crear, ¿cierto? Nuestro resumen. Entonces, vamos a ver lo siguiente. En la plataforma, ¿cierto? Recuerden nuevamente la sesión número 11. En la parte de abajo ya está habilitada el cuestionario que dice Angular Summary. Si nosotros ingresamos allí, nos vamos a encontrar lo siguiente. Le voy a dar zoom para que quede más. Dice, write down here your summary and include all the following information. El día de hoy vamos a hacer resumen, pero vamos a incluir toda esta información. Vamos a incluir qué es, ¿cierto? ¿Por qué? O sea, como por qué Angular, por qué deberíamos usarlo, ¿cierto? ¿Cuál es su importancia, etcétera? Vamos a incluir sus características, sus ventajas, limitaciones, su curva de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué tan fácil o qué tenemos que ver como para aprenderlo? ¿Qué podemos agregar? Y las compañías que usan Angular. Quiero que me presten mucha atención. Digamos que la idea no es simplemente colocar, por ejemplo, pues no, sé, no es colocar, por ejemplo, what is Angular y responder, después why Angular y responder. No, la idea es crear un texto en el que incluyamos toda la información, un texto bien organizado, bien detallado, sin necesidad de colocar títulos o subtítulos, sino que coloquemos toda esa información en un solo texto. ¿Sí? Y, por ejemplo, aquí está el link del artículo que les digo, y aquí está cada paso. Aquí vamos a ver, por ejemplo, what is Angular? Why do you need a framework? Why Angular? What are the different Angular versions, features of Angular? Digamos que en este artículo vamos a encontrar toda la información que necesitamos para hacer nuestro resumen. Nos tienen imágenes. Es un artículo bastante completo. Digamos que las personas que tienen para traducir, por ejemplo, Translate to Spanish, acá se puede hacer la traducción. Por ejemplo, ya está en español. ¿Por qué necesita un marco? Bueno, ¿por qué? ¿Qué es Angular? ¿Listo? Como les digo, por favor, o sea, marquémoslo, resaltémoslo. No quiero, o la idea no es hacer título, título y explicación, título y explicación. Es un resumen donde yo incluya todos sus aspectos, que al momento de leer yo pueda encontrar toda esta información, pero en un párrafo o en dos párrafos, o como consideren más, o al menos un solo título que no sea como partes y pues en ese sentido, ¿listo? ¿Alguien de pronto tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto a esto que les estoy diciendo o esta actividad? Recuerden que es un resumen. ¿Listo?
Ok. Y le repito nuevamente. O sea, la idea no es colocar qué es Angular y responder, por qué Angular y responder, características y responder, advanced, las ventajas y responder, limitaciones y responder, no, sino que en un solo texto, varios párrafos, en un solo párrafo, podamos explicar todo de una forma en que toda la información esté ahí, pero no necesariamente esté por subtítulos. ¿Ok? Entonces, recuerden que en el artículo, en este, está todo, inclusive pues hay un video que está en inglés, pues está toda la información que necesitamos para hacer el resumen completamente. Y pues eso es lo que nos ayuda mucho, ¿cierto? A revisar como lo más importante. ¿Ok? Entonces, manos a la obra, si no tenemos ninguna pregunta, manos a la obra. Profe, a mí nada que me deja marcar asistencia. Revisa bien. ¿O qué Y error te esta sale? me dice que, me digo exactamente, me dice que introducí una contraseña incorrecta, pero ya la revisé y es esa JPLWXK. Y todo está en minúsculas, ¿sí? Sí, ya la incluí en minúscula, en mayúscula. Listo, déjame entonces reviso y la marcamos acá. Y listo. Ya entonces, ya la marqué. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Está, con mucho gusto. Entonces, lo mismo. Manos a la obra y cualquier cosa me lo hacen saber.
All right, my dear friends. Bueno, recuerden entonces que la actividad queda abierta. Yo les di una disponibilidad de 7 días. Esta actividad quedará abierta hasta el 14 de noviembre. Por si de pronto, pues en el transcurso de la semana pueden hacer el ejercicio llegado el caso. ¿Listo? Cualquier Gracias. duda o inquietud se pueden comunicar siempre conmigo. Estoy dispuesto a colaborarles siempre. Y pues nada, les agradezco muchísimo su asistencia el día de hoy. Sé que es festivo, la madrugada, bueno, pero pues es muy grato que se conecten y que podamos participar, pues cierto. Y nada, espero que tengan un feliz resto de día, que lo disfruten mucho y nos veremos el próximo miércoles. Que esté bien, profe. Gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien. Un buen día. Okay, Gracias, so profe. bye bye to everyone.